Silvestre decidió cruzar este río, ¿vale? Sabía que eso podía implicar una cierta provocación, ¿vale? A los rifeños porque eso significaba ponerse cerca de la carretera hacia Anual, perdón, hacia Lucemas. Conocéis, ¿no? Alucemas, está un poco a la derecha, a la izquierda del mapa, al oeste del mapa, donde empieza esta pequeña bahía que se adivina un poco de este cabo, que sale este cabo a la izquierda del mapa, viene la bahía de Alucemas. Y ahí está el peñón de Alucemas, como conocéis, ¿no? Bueno, pues en esa cabila que hay enfrente del peñón de Alucemas, esa cabila se llama Beni Urragel, bueno, en el nombre de la tribu, y esa es la tribu donde Abdelkrim era el líder, ¿correcto? Entonces, esto implicaba una provocación, ¿vale? Al final lo que se hizo fue tomar este punto clave en este Abarrán, Monte Abarrán, y eso sabía Silvestre que podía significar cierta provocación al bando contrario. El hecho que mandó desde Anual, que está aquí, ¿lo veis? Mandó una columna bastante nutrida de gente, 1.500 tíos, y entre ellos estaba esta policía indígena y esta batería de artillería que hay debajo. Como veis, hay una batería de artillería. ¿Veis? Al final, la columna que escoltaba a este convoy para la toma de Abarrán, en gran parte regresó a Anual, pero enseguida, no dio tiempo porque enseguida, a las 2 horas de tomar la posición, eran las 11 de la mañana, creo, empezaron ya las jarcas a acosar a la posición española recientemente tomada, ¿no? Esto, bueno, pues lo que en el juego está implicado, y empezamos si queréis ya con el ejemplo de juego, es con un evento que, ¿veis esta carta que muevo yo ahora hacia arriba y que está cerca de Anual? ¿La veis? Sí, 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 vale. sí. ¿Veis? Si podéis ampliarla con el simplemente posando el ratón encima, el texto se amplía. ¿Veis? Pues simplemente poniendo el cursor del ratón, veis ahí un poco en grande para leer el evento. Y dice traición policía indígena, ¿vale? Bueno, vemos que este evento lo que produce es pues, que esta policía indígena, esta unidad, como ocurrió en la realidad, se pasa al enemigo, ¿vale? Produce que la Jarca, esta mía de policía, era una unidad indígena, ¿vale? Formada por indígenas, pero al frente había un oficial español. Esta se vuelve al enemigo, se pasa al enemigo, empieza a disparar dentro de la posición hacia los soldados españoles que había junto con ella. Y lo que ocurre aquí es que al hacer defección, esta MIA, se llaman MIA, son unidades de policía, pues la Jarca que era de 2, ¿vale? Pasa a ser de 3, ¿correcto? Eliminamos a la policía, que había con 2 puntos, ¿veis que se ha convertido en 3? Sí. ¿Lo veis? Vale. La consecuencia es esa, es decir, la posición cae por esta defección de la policía, los matan a unos 90, 100 soldados españoles que también estaban aquí en esta posición. No están representados por una razón, y es que en el juego veréis a menudo, veréis fichas que representan destacamentos o unidades que dentro de ellas tenían una amalgama muy diversificada de unidades. Entonces, el juego no, claro, no puede representar cada micro compañía tal que hay implicada, pero bueno, el componente principal de esta expedición fracasada a la Barran, pues eran policías de la zona, además era la población de la zona la que hacía la labor un poco de policía, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre de esta traición de la policía indígena? Bueno, pues se queda la batería de solo la veis, y ahí en el juego hay una mecánica que es el intento de captura por parte del jugador rifeño de una batería que se queda sola, sin la compañía de una unidad de línea, ¿vale? Con lo cual aquí lo que se produce es una tirada y vamos descargando un poco lo que es el ejemplo de juego y veis arriba, en el texto lo veis, ¿no? También en el basal. Sí. Sí, 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 se ve, sí. Eso es, se aplica el evento, se elimina la policía indígena, eliminar a la unidad de Abarrán y la canjea por una jarca que ya está colocada en la zona. A partir de ahí es la tirada por la captura. Es ahí que se retira la unidad de policía indígena y
Esto permite al jugador rifeño intentar capturar la batería de artillería de Abarrán, ¿vale? ¿Cómo se hace este intento? Como una tirada de un 5 o un 6. Siempre que hay una situación como esta, que se queda en su habitación en la batería de artillería, se intenta capturar y un 5 o un 6 se termina la captura de la batería. El resultado es exitoso. Hay un 5 en la tirada, con lo cual la captura implica que ésta se gire al lado capturado. Lo ves que está girada al lado rosa, de color rosa. Y esta batería no se puede utilizar, no se coloca inmediatamente en el mapa, sino que vuelve fuera y se pone en el turno siguiente. ¿Vale? Aquí realmente no tenemos un turno identificado, porque ya digo que es un turno previo, pero bueno, se pondría en el turno 2. Si estamos en el turno 1, pues en el turno 2 para entrar como refuerzo en el turno siguiente. ¿Ok? Vale, pues entonces ahora la jarca que era de 2 pasa a tener 3. Y la captura de esta batería supone que hay un punto de moral de ganancia para el RIF y una de pérdida para el español. Siempre que se produce la captura de una batería, además se dio varias veces, claro, pues eso supone una pérdida de moral importante para el jugador español. Un punto, aquí se representa un punto de pérdida y un punto de ganancia. ¿Cómo cambia aquí de 6 a 7 la moral abajo? La moral rifeña sube un punto, estaba en 6, ahora está en 7, y la moral española estaba en 5 y baja a 4. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Pues todos. Bueno, veis ahí que la trascendencia de este punto de moral que suma el RIF y baja el español es bastante importante, porque veis arriba y abajo también unos números que veis -1, 0, +1 y por 1, por 2, por 3 en la parte del RIF, ¿vale? Veis que la bajada del español, por ejemplo, implica que del 0, modificador de moral 0, pasa ya a modificador de moral -1. Moral influye mucho luego en el combate y también en las condiciones de victoria, etcétera. Vale, avanzamos un poco más y entonces ahora el jugador rifeño lo que hace es, después de activar el evento, ya está aplicado, pues ahora pasa a activar. Tiene 3 puntos de acción. ¿Vale? Primera activación, pues mira, decide declarar una leva en Tensamán. Tensamán es esta kabila de aquí. De los 3 puntos que tenía, recluta otros 2, con lo cual se planta allí con 5 puntos. ¿Vale? Se coloca el marcador de leva aquí para recordatorio de que ya no puede volver a hacer otra leva en Tensamán, en esta kabila. ¿Vale? Sabéis que se hace una leva por turno y por kabila como máximo. Y este punto de acción que ha consumido le ha servido para reclutar 2 jarcas nuevas. De esta forma intenta un poco reforzarse de cara a posteriores acciones en la propia kabila. ¿Y qué hace el RIF con la segunda activación después de esta leva? Ya ha consumido el primer punto. El segundo punto lo destina a declarar un asedio, ¿vale? Un asedio en Sidi Driss. Como veis, de las 5 jarcas que tenía, él ha hecho aquí un cambio. Era una de 3 y otra de 2, ¿vale? Aquí han cambiado a una de 4 y una de 1. La de 1 la quiere dejar fuera. Como veis, lo que pretende el RIF es asediar Sidi Driss con 4 y dejar una de reserva. Esto se puede hacer. Las jarcas de una misma kabila, las que están presentes en una kabila, pueden dividirse cuando se activan tal como quieran, se dividen como quieren. Y unas pueden estar asediando, otras pueden estar en la zona, pueden moverse en otra activación por separado, ¿vale? Entonces aquí decide 4 de ellas dedicarlas al asedio en Sidi Driss, que es este espacio costero, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando se declara un asedio? Se coloca un marcador, como aquí veis, de color rojo, estos de combate. ¿Lo veis? Y eso significa que esta kabila se ha activado, después de activarse para una leva, se activa para un combate. Esto es compatible. Sabéis que no se puede compatibilizar la activación de movimiento y combate. Por ejemplo, aquí no podríamos poner un marcador de movimiento después de esta primera activación de combate. Sería incompatible. O mueves o combates, ¿vale? En cada kabila que activas.
Y aquí el RIF elige el combate. Y elige el combate para declarar este asedio en Sidi Idris. Coloca, como veis aquí, se ha girado de bloqueo que era antes. Ahora se ha convertido en asedio. Es el lado contrario de la ficha, ¿vale? De bloqueo. Y declara ese asedio. Igual recordáis de las reglas que cuando se declara un asedio, los propios asediados, ¿vale? Pueden reaccionar antes de que el asedio se asiente. Pueden tener una reacción, ¿vale? ¿Recordáis esto? Que la reacción es que, caramba, antes de verse asediados, jolín, pues intentan un poco, si tienen fuerza suficiente, intentan evitar que cerrarse en la posición, ¿no? Eh, claro, en este caso, ¿ves? Aquí veis, también antes de pasar a este punto de la reacción, veis que Sidi Idris es un espacio fortificado, es un espacio con un bloqueo, con lo cual no puede ser atacado con una racia, ¿vale? La racia, sabéis que tiene que ser a espacios no fortificados. Esto lo recordáis, ¿no? Por esa razón, al tratarse de un espacio fortificado, con bloqueo, tiene que declararse un asedio. Y ahora, después del asedio, es la mecánica esta, que os digo que vienen las reglas, que es, caramba, me van a asediar, si puedo reaccionar y evitar que me asedien, pues mucho mejor, porque me evito ahí pasar un tiempo encerrado en la posición sin tener... en este caso, ¿qué ocurre? Pues que la reacción es imposible prácticamente, bueno, de hecho no se puede realizar, ¿por qué? Porque aquí tenemos en Sidi Idris solamente una sola unidad de línea, que es este destacamento, ¿vale? Y esto hace que no se cumpla lo mínimo que exigen las reglas, que es, lógicamente, que la relación de combate, el ratio de combate entre los que reaccionan para no ser asediados y las jarcas que asedian, sea mínimo de 1 a 1. Y 1 a 1 aquí no se alcanza. Bueno, podría ser que se alcanzara pese a este ratio de diferencia de tamaño, porque como sabéis, el tamaño en el tema de combate no es lo principal es la moral. ¿Recordáis esto de que en el factor de combate variable, ahí lo que se tiene en cuenta es la carta que has jugado, que se ha jugado, en este caso, la que juega el jugador del RIF, que es esta de 3 puntos, y para obtener el valor de combate, en este caso, del jugador español, tendréis que tomar como base el valor de operaciones de la carta, que son 3, ¿correcto? Y restarle, abajo del todo veis el marcador de moral, restarle modificador de moral español. Veis ahí que es -1 en este caso, porque ha bajado a 4, está en el tramo de -1. Quiere decir que la fuerza de combate de cada paso español que hay aquí presente, en este caso solamente hay uno, es de 2, ¿correcto? De 2. Con lo cual, aquí hago yo los números en el propio texto del log. Pongo aquí la fuerza de ataque variable española es los puntos de la carta, que son 3, menos la modificador de moral de español, que es -1. 2 puntos por un punto de fuerza, que es el valor del destacamento, hacen 2. ¿Y qué ocurre con el valor de defensa? Pues aquí vemos que tiene el rifeño 4 jarcas asediando, ¿vale? Estas 4 jarcas además se multiplican por el valor de moral que tiene el jugador del RIF. En este caso es por 2. ¿Lo veis abajo en el marcador de moral? Está en el tramo de por 2, correcto. Ahí está. Con lo cual hablamos de que es una relación de 2 a 8. Y lo que hago es plasmar la regla general que se aplica en estos casos, más menos moral. En este caso está claro que es menos, con lo cual el 3 se ve reducida en 1 y es 2 puntos por un punto de fuerza. Es 2 la fuerza de ataque y 4 por 2, que es el modificador de moral, el rifeño, son 8. Es decir, que es una relación de 1 a 4 inviable porque el mínimo para poder reaccionar, lógicamente, es un 1 a 1, ¿vale? Si hubiera dado la cuenta para que hubiera un 1 a 1, ya sabéis que habría que tirar en la tabla de combate, en la tabla de incursiones españolas, pues tirar el dado y ver cómo resulta ese combate de 1 a 1 o de otro ratio que haya superior a 1 a 1. Y en ese caso, si el español ganara esa batalla, digamos, de incursión de castigo, ¿vale? Después de la reacción, pues el asedio sería rechazado, ¿vale? Pero en este caso, claro, no hay tal posibilidad. Con lo cual vemos que el asedio se asienta, digamos, dentro de lo que es Sidi Idris. Y sabéis que el RIF no puede asaltar ahora mismo después de asediar. Tiene que esperar a la siguiente carta, ¿vale? No puedes asediar y no tener ahí un tiempo de rodear la posición y de acosar a los defensores, ¿no? Previo a lo que es el asalto, ¿vale? Entonces, el asalto será una posterior activación
en la siguiente carta. Ok, entonces aquí vemos que la incursión es inviable y el marcador se gira al asedio. Y con su último punto de activación, que es el tercero y último de la carta, el jugador del RIF lo que hace es declarar un movimiento en Benituzin, que es la kabila que hay aquí debajo, que es la otra jarca que le queda por activar. Bueno, pues crea una acción de movimiento, coloca el marcador de movimiento, ¿veis? Esto sí que conviene, sobre todo al principio, que lo hagáis para tener un cómputo mental y también visual de lo que son las activaciones. Tenemos una activación de combate aquí, anterior, en Tensaman, y ahora una de movimiento en Benituzin. ¿Qué le permite esta acción? Mover las jarcas presentes en la kabila a cualquier otra kabila adyacente. En este caso decide mover las dos a Tafersit, ¿correcto? Podría mover una a Tensaman y otra a Tafersit. Podrían dividirse y hacer un movimiento cada punto de jarca independiente, ¿vale? Pero aquí decide pasarse a Tafersit. Este movimiento es una pequeña temeridad que comete el rifeño, porque fijaos que aquí el español pues tiene varias posiciones ocupadas. El locao este que tiene con la posición esta de montaña, Ticiaza, y este punto ciertamente está débil, Tafersit, pero puede ser que el español pueda mover ahí gente cercana de la columna, por ejemplo, de Drius o tal, y poderle atacar aquí al rifeño. El español siempre busca esta oportunidad, de intentar que un grupo de jarcas que no sea muy potente en una kabila se puedan ver atacadas por un grupo de fuerzas españolas bastante bien nutrido, que pueda hacer que les dé un golpe bastante fuerte, ¿no? Definitivo. Entonces tiene que intentar el rifeño escapar de esas posibilidades de golpeo por parte del español. Aquí se mete en la boca del lobo el rifeño, intenta, aquí el intento que tiene, es, bueno, si el español se despista o no consigue reforzar Tafersit, pues podría asediarla en el siguiente punto, ¿no? En el siguiente impulso, y asediando Tafersit podría saltarla en una posterior ocasión y tomaría un espacio cuadrado, ¿no? Pero bueno, veremos ahora que, lógicamente, el español reacciona. Esta activación, la tercera, finaliza el impulso rifeño, la carta ya está agotada, entonces se retiran los marcadores de movimiento y combate, y ahora vemos cómo reacciona el español a los movimientos de Rif. La carta se retira y pasamos a la activación española. ¿Veis las mecánicas ya hemos visto las mecánicas de movimiento de jarcas, ¿vale? De momento, y combate de jarcas, cómo combaten, cómo asedian una posición. Siempre tener en cuenta que una kabila se puede activar para movimiento o para combate. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el Path of Glory y otros juegos similares, ¿no? También el Cruzada, ¿vale? Entonces aquí el español ahora lo que hace es jugar su carta y juega una de dos puntos de operación, que es esta que se llama emboscada. Veis que ampliando con el ratón en la carta, veis el texto. Bueno, es un texto que viene con la bandera del RIF, con lo cual es un evento contrario. ¿Qué ocurre? Claro, no tiene sentido activar un evento contrario, con lo cual el evento lo desprecia, lo descarta, ¿no? O no lo va a aplicar, y puede, sí, eso sí, aplicar los dos puntos de operación, porque aquí sabéis que no hay que discriminar, no hay que elegir entre puntos de operación y evento, ¿no? Eso siempre ocurre, que no hay obligación. Se pueden aplicar los dos o se pueden despreciar si no conviene. En este caso, aplica los dos puntos de operación. Y para eso, como lo que tiene que hacer el español, claro, es intentar acercarse hacia las posiciones comprometidas, ¿no? Y aquí tiene en Melilla, como veis, una presencia de gente que digamos que tiene aquí, como veis, un destacamento, un batallón de Ceriñola, y tiene aquí una unidad de suministros. Pues esas unidades que veis en Melilla, activa Melilla, ¿vale? Le pone el marcador de movimiento y empiezan a mover. Sabéis que esta ruta es la mejor que tiene el español, que es la que sigue este ferrocarril, ¿verdad? Que llega por aquí abajo. El ferrocarril es esta línea, como sabéis, de color azul. Eso es. Y ahí va, pues, moviendo con el ratio de movimiento del ferrocarril. El ratio de movimiento del ferrocarril, si os acordáis, que es medio punto por cada tramo. Cada conexión, ¿no? Entonces aquí veis que esas dos unidades, que tienen una capacidad de movimiento de 4, ambas, esto viene en las tablas, cada una tiene una capacidad de 4 de movimiento, pues las dos coinciden, con lo cual las dos mueven juntas, medio punto hasta Nador, otro medio punto hasta Taulima, eso hacen 1, 1,5, ¿vale? Hasta aquí este punto cuadrado que se llama, que es Celuán,
Celuán, avanza luego de Celuán a Monte Arruit, ¿vale? Y por último llega aquí a Tistutín. Tistutín era la terminal de ferrocarril. Como veis ahí ya se corta. Como veis, al lado muy cerca está este espacio cuadrado. Este espacio cuadrado que se llama Batel, ¿vale? Podéis decir, vale Luis, pero esto es absurdo, ¿no? Porque, fíjate, le va a costar un punto más mover este pequeño tramo. Esto es por una razón. Estas dos terminales estaban muy cerca físicamente una de otra, pero claro, aquí este punto que tiene que gastar el español, ¿verdad? Entre Tistutín, donde acaba el ferrocarril, y Batel, que está ahí al lado, he decidido poner un punto de coste. ¿Por qué? Porque tienen que desembarcar, ¿no? Claro, aquí en Tistutín tenían que llegar el ferrocarril y desembarcar las tropas. Eso, como imagináis, supone un cierto esfuerzo logístico y de tiempo, ¿no? Entonces, realmente hasta aquí, pues les ha costado 2,5 puntos, ¿vale? De los 4 que tienen, van a sumar un punto más por este coste pequeñito de esta minúscula carretera que va hasta Batel. Y ahí acaban en Batel con un coste de movimiento de 2,5 por ferrocarril más un punto más por carretera, ¿no? ¿Vale? Esta es la carretera buena del mapa, la única que estaba pues, un poco mejor en condiciones para transitar por ella. ¿Veis? Esto es un ejemplo de movimiento para que también veáis cómo se mueven las tropas y que esta conexión es la mejor que hay en el mapa frente a otras que veremos luego, que veréis que son penosas, que tienen mucho mayor coste. Ahí se detiene el español. Hay una regla opcional que yo, digamos, aconsejo aplicar, no en la primera partida que juguéis, posiblemente tampoco en la segunda, pero sí que cuando vayáis adaptando un poco el juego, que es que se pueda forzar marcha. El forzar marcha implica que se pueda intentar avanzar un espacio más, un espacio adyacente, siempre que no sea de montaña, y ese forzar marcha implica un test o un chequeo para ver si se desorganiza la unidad. El espacio lo va a ganar sí o sí, o sea, siempre avanza, pero hay que hacer un chequeo por si avanza desorganizada. ¿Ok? En este caso no aplicamos esta regla, con lo cual se quedaría ahí. Ok, entonces aquí simplemente si seguimos con la segunda activación. Después de la primera que ha gastado el español, tiene un segundo punto de operación y este le destina a activar el espacio de Cheif. Cheif es este espacio que está encima del marcador de moral, a la izquierda, y ahora lo veréis. ¿Veis ahí que coloca este marcador? Movimiento. Está colocado, activando ese espacio. ¿Qué pretende el español con esta activación? Pues lógicamente reaccionar un poco al movimiento de las jarcas enemigas a Tarfersit. ¿Qué hace para evitar y para reaccionar? Pues va a mover a esa unidad. La mueve al coste aquí, veis, 1,5 hasta el espacio adyacente que se llama Dardrius. 1,5, otro punto más, en este caso por la carretera buena, hasta la ciudad hasta el poblado de Bentier. Quiere decir 2,5 hasta aquí y otro 1,5 puntos más que le cuesta llegar para reforzar la posición de Tafersit. ¿Veis? Esto significa que el español ha dicho, bueno, pues en previsión de que el rifeño intente asediar Tafersit, que es único espacio cuadrado de esta cabila, pues voy a reforzarlo, ¿vale? Entonces lo refuerza y ahí está colocado en ese punto. Agotando la capacidad de movimiento ya también se agota los 2 puntos de la carta. Con lo cual se retiran los marcadores y la carta se retira también. ¿Veis hasta aquí cómo es muy dinámico cada impulso? Digamos que no requiere grandísimas planificaciones ni demás. Y cada carta se tarda en jugar pues 5 o 6 minutos, ¿no? Es lo máximo que generalmente se puede tardar. Si hay combate, un poco más. Como veis, es un poco el movimiento de gato y ratón o de movimientos de ajedrez, ¿no? Calculados, de movimientos concretos que tienen amenazas a veces implícitas, no muy claras, pero que al final influye la situación sobre el mapa y el tener en cuenta diferentes un poco aspectos, ¿no? Ok, vamos avanzando entonces y el jugador del Riff juega su última carta. La última carta que le queda, aquí abajo la veis, es Infiltrado. Infiltrado es un evento, que ahí lo veis si lo apuntáis con el ratón ampliado. Este evento lo que implica es que el jugador español revela todas las cartas que tenga en su mano, ¿vale? Es una especie de espía
la típica carta un poco de espionaje de la mano contraria. Y aquí muestra las cartas y tiene estas dos, que son, ¿vale? Esta de heliógrafo y esta de cambio de rumbo. Una de 3 y otra de 2. Vale, el Riff ve que ninguna de las dos cartas son demasiado potentes y tampoco incluyen un evento de respuesta, que sabéis que se pueden aplicar en reacción a una enemiga, el evento de respuesta que llevaría una R después del título. No hay ninguno que tenga ese peligro, con lo cual esta carta ya puede, después de aplicar el evento, puede destinarla a las dos operaciones. Y lo que hace es, el Riff es ya activando Tensaman, ¿vale? Para asaltar Sir Idris. Vamos a ver ahora un asalto, un ejemplo de asalto, porque con la carta anterior, ¿os acordáis? Habíamos asediado y ahora ya podemos asaltar. Y eso hace que, gastando un punto de acción, activamos Tensaman en acción de combate y declaramos el asalto sobre Sir Idris. Bueno, pues aquí tenemos 4 jarcas que asaltan. El asalto, calculamos el número de dados del Riff y los modificadores. Como sabéis, el Riff ataca con una tabla basada en número de tiradas. ¿Cómo se calculan? Bueno, pues ahí en la tabla, si la tenéis a mano o podéis verla, simplemente es que hay un número de dados de base, que es el número de jarcas que están implicadas, pero aquí tenemos un modificador que es la artillería. La artillería en el espacio defensor, bien, es una relación un poquito justita para saltar, pero bueno, yo creo que con menos de 4 no conviene asaltar un espacio porque lógicamente por probabilidades, y ya imagináis un poco, hay que sacar números altos, 5 o 6. Lo que influye aquí más que nada es la artillería. No hay otro modificador más de dados. Con lo cual, pues aquí se tiran 3 dados y los resultados son 4, 2 y 1. Ya os imagináis un poquito por el número de tiradas, habéis visto un poco por encima de la tabla de combate. Las tiradas altas son buenas, las bajas son malas. Con lo cual aquí tenemos. Primero, empezamos con el 2, ¿vale? Yo recomiendo siempre empezar con los resultados de contraataque. El 2 en la tabla, como veis ahí, si la podéis ver ahí, entonces los 3 salen contraataque y yo lo que recomiendo es que apliquemos antes el contraataque. El contraataque ya sabéis que es una tirada de defensor y simplemente con un 5 o 6 haría un hit, ¿vale? Antes de aplicar las pérdidas, porque el contraataque simultáneo se arroja al lado y el jugador español lanza y sale un 3. Sale un 3, no hay ningún efecto, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta que el contraataque también puede producir daños. Por eso el ratio inicial de relación de asaltantes contra asaltados podría ser el ideal 5 o 6, porque si no siempre tienes el riesgo de perder a gente. Y ahí aplicamos el 4. El 4 significa un A1 DS. A1 DS es una pérdida para el atacante y el defensor se desorganiza. Y el 1 es un A1 directo. ¿Ok? Entonces significa aquí que hay 2 pérdidas de jarca por parte del jugador rifeño y se nos queda la unidad de línea desorganizada. ¿Vale? Ya sabéis que nunca se desorganizan las unidades auxiliares, las redondas. Esas nunca se desorganizan, sí se pueden desabastecer, pero no se pueden desorganizar. Con lo cual, la única unidad afectada es el destacamento. ¿Ok? Ahí tenemos ya que se coloca el marcador. Y bueno, pues el resultado no ha sido favorable al Riff. En este caso, como en realidad Sir Idris resistió 2 o 3 asaltos antes de caer. ¿Vale? Sir Idris cayó ya hacia el 20 y pico de julio del mes siguiente. Entonces, el asedio no se rompe aquí. Ya sabéis que se rompería si el número de unidades en el espacio asediado supera al de los asaltantes. No se rompe el asedio. Con lo cual aquí lo que se queda es igual. El defensor no tiene que retirar ninguna unidad. Sí, sí, no, desde luego los bloqueos mira, servían para esto, para tomar posiciones clave e intentar también aguantar ahí, agarrarse al terreno y evitarse retirar. Porque claro, si este combate, imaginaros, no existiera un bloqueo y se realiza en un espacio como es este, el de Sir Idris, que es un espacio redondo, aquí no hay ninguna defensa preparada que proteja a los defensores, con lo cual pues estás expuesto a que este resultado, que además hubiera sido una racia que como sabéis es más dura. La tabla de combate de racia es más dura para el defensor, lógicamente. Con lo cual, aquí tendríamos una retirada y una desorganización por parte del español. En la retirada, además, pues la artillería también podría sufrir, como antes vimos en Navarrán, la captura, ¿vale?
Entonces el bloqueo tenía esa función y en el juego también se representa de fortificar posiciones, tener gente, incluso pues poquita gente en un sitio, pero que aguante bien, ¿vale? Evitando tener ahí las unidades fuertes, simplemente son puntos de apoyo. Seguimos pues con la segunda activación. Vale, pues mira, con el segundo punto de acción que tiene en su carta, el español lo que hace es activar otro espacio. En este caso activa el espacio de... Perdón, ¿estamos con el RIF ahora? Es el RIF, perdón. El RIF lo que había hecho es con su primera activación el asalto, vale, y con la segunda, nos falta un segundo punto de acción, lo que hace es mover la unidad de Tafersit, ¿vale? Viendo que el español ha reforzado el espacio cuadrado, no tiene sentido mantenerla aquí. Con lo cual, esta cabila de Tafersit, que está aquí a la izquierda, como veis que hay dos cartas que ingresó en la anterior carta, lo que hace es retirarlas a donde vinieron, a Benitucin. Y esto lo hace seguramente con la intención de decir, bueno, me has cogido en Tafersit, intentaré el turno en la siguiente carta a asediar el espacio de Benitucin este que es Izen Lassen, que está aquí al lado de la carta, ¿lo veis? Izen Lassen, pues este espacio es susceptible de ser asediado y asaltado. Fijaos que este asalto de Izen Lassen es el único espacio cuadrado en esta cabila, con lo cual su eliminación de los defensores conllevaría colocar un marcador de saqueo. Ya sabéis que los saqueos se colocan siempre que se asalta un espacio cuadrado con éxito. Y el marcador de saqueo colocado en este espacio, que es el único de la zona cuadrado, pues que sabéis que implica que se retiraría el control español. Vale, seguimos un poco ya más y ya acabamos porque esto finaliza el impulso rifeño, se retiran los marcadores de activación, el de combate de Tensaman, el de movimiento en Benitucin. Y ahora se activa, por último, la última carta española, que es de 3 puntos de acción. Es esta carta que es heliógrafo. Aquí abajo la veis, heliógrafo. Está ahí en mitad del mapa, ahora colocada, 3 puntos de acción. Y el evento es que todas las unidades de un espacio con un marcador de desorganización pueden ser reorganizadas, incluso si están asediadas. ¿Vale? Bueno, este evento ahora mismo sí podría ser utilizado, ¿no? Porque aquí vemos que hay una unidad que ha quedado desorganizada en el asalto a Sididris, está desorganizada, con lo cual el evento lo aplica al español para volver otra vez y quitarle marcador a esta unidad. Y ese marcador, si ya no existe, en el momento de otro asalto sí que elimina el modificador positivo que tendría el rifeño si las unidades que está asaltando están desorganizadas. Lógicamente eso implica un modificador a su favor. Entonces el evento ya de por sí implica que se retira el marcador de forma automática. Vale, la primera activación está hecha. La segunda lo que hace es... Primero, no, perdón, hemos aplicado el evento, ¿no? No hemos todavía activado, ¿eh? Hemos aplicado el evento, con lo cual tenemos 3 puntos, ¿vale? Íntegros. Activamos ahora Batel en una acción de movimiento. Batel es este punto que está en donde llegaron las unidades por tren, desembarcaron y llegaron a través de Tistutín a Batel, ¿vale? Y de ahí, pues tenemos 4 puntos de movimientos para también acercar más a estas unidades al frente de combate, más cerca de donde se desarrollan las batallas. Entonces van moviendo por la carretera, un punto hasta aquí, 2 puntos hasta Dardrius, perdón, hasta Dardrius, y un punto más hasta Batel. Esto consume 3 puntos y medio. 1, 2, 3. A ver. 3 puntos. ¿Calculo yo? 1, 2, 3. Ah, no. Desde Batel, 1, 2, 3 puntos. Va moviendo un punto hasta Ardrius, ¿vale? Otro punto y medio hasta Cheif, esos son 2 y medio. Y otro punto y medio más, 4 justos. Estos sí que son 4 justos y refuerza esa posición. Ahora mismo, el jugador rifeño, como veis, con 3 puntos de defensa que tiene aquí, ¿verdad? El español tiene 2 y 1, 3. Perdón, tiene 2 unidades, cuidado aquí. Tiene 2 unidades, ¿vale? Con lo cual sí podría ser asediado. Esto recordarlo porque también a mí se me olvida a veces. En el asedio se tiene en cuenta el número de unidades, no de pasos, ¿correcto? Entonces, como sabéis, el asedio tiene como condición el que el asediante tenga como mínimo el mismo número de puntos de fuerza
qué unidades el defensor. Entonces, en este caso sí podría seguir asediando, ¿vale? Lo que ocurre que el asalto sería más dificultoso, lógicamente. Entonces, vamos ya para acabar el preturno este y el ejemplo. Bueno, vemos que... bien. Vemos que ahora mismo está moviendo, vale, el regimiento de Alcántara. Este destacamento está sin protección, a diferencia de otros de alrededor, y lo que hace esa unidad de ingenieros que se ha movido hacia sí, antes de colocarlo, recordar que tenéis que tener la unidad de ingenieros. Esta unidad debió moverse aquí en la activación, y ahí podía hacerlo porque son 3 puntos lo que mueve, con lo cual, una vez presente, en la siguiente activación se puede colocar el bloqueo. La última carta que tiene el español es esta, que es cambio de rumbo. Otra carta es un evento mixto que puede ser aplicado por los dos jugadores. En este caso el español decide aplicarlo. Y es una carta, como veis, que le queda al español de más, que es una carta que se llama no contestada, porque ya veis que tenía el español una carta de más en esta mano de 3 frente a 2. ¿Okay? Esto puede dar lugar a una doble acción en algún turno. Puede darse el caso de que tenga un jugador hasta 5 cartas y otro tenga 3. Y ahí puede haber siempre al final del turno, sobre todo, alguna sorpresa, porque el español puede pasar una sola vez en el turno, pero si este pase no le es suficiente, pues puede que tenga el rifeño 2 acciones consecutivas. Y eso sí que duele. Yo lo he visto y duele. Se barajea el mazo, incluidas las ya jugadas, se extrae otra carta en lugar de esta que se llama globo aerostático. Juega los 2 puntos con esta primera que mantiene en su mano, que es cambio de rumbo. Vale, la primera activación que hace, activa el zoco de Telaza, este que está al sur, la tercera columna, como veis ahí presente. Mira, en las columnas veis que hay un apartado arriba para ver las unidades que están incluidas. Eso lo tenéis en la banderita que está encima, en los botones de arriba. Cuando tú mueves unidades desde una columna, lo que haces es devolverlas al mapa, allá donde está el marcador que coincide con la columna de este recuadro. Aquí tenemos la número 3 y ahí es donde se mueve esta policía, esta unidad de policía, y también la caballería y también este batallón de África. Ahí considera el español que le sobra gente y quita esas unidades junto también con la artillería. Entonces, ¿quién se queda en la columna? 2 pasos. No, ¿se queda con cuántos? No, claro, es que se queda con 2 pasos solamente. La idea era dejar nada más que en el espacio estos 2 puntos de fuerza, entonces 2 pasos. Sabéis que una columna no puede ser, ya no tiene sentido que siga existiendo con menos de 4 pasos. Menos de 4 pasos tienes obligación de disolverla, ¿vale?
las columnas eran siempre agrupaciones de un número de unidades suficiente como para poder tener una cohesión y una fuerza respecto a posibles ataques enemigos o acciones ofensivas. Entonces aquí la columna, aplicando las reglas, se tendría que disolver, se quedan en Zocotelaxa 2 puntos de fuerza y el resto se activan para mover. Se activan todas las unidades que hemos puesto en el mapa, salvo esta de 2 puntos que se queda y la unidad de ingenieros. Entonces, bueno, vamos moviendo una por una. La artillería mueve penosamente, como veis aquí, mueve solamente hasta 2 puntos de movimiento, con lo cual se tiene que quedar en el primer espacio. La caballería sí que mueve 1,5 y 1,5, 3, 4,5, 5,5. Se queda en Ventier. Y por último, ya la jarca, que mueve 4, se quedaría aquí, no le da como para otro punto y medio más. Igual que tampoco le da a la unidad de Melilla de África, que se queda aquí custodiando la artillería, porque ahí puede haber algún ataque rifeño que se intente capturar la artillería. Y por último ya acabamos con esta segunda acción, activa a la unidad de Haf para seguir moviendo. Y pudiera verla en el turno siguiente si consigue asaltar el rifeño, pues este punto de Izenlassen que hemos visto en el sur del mapa, encima del marcador de moral. Y esta cabila podría también sacar levas en la activación. ¿Vale? Y es la clave, ¿no? Es ir evitando el control español de las cabilas y sacando levas poco a poco. Y la recuperación, la fase de recuperación, en esta fase sabéis que se retiran los marcadores de desorganización de las unidades que estén desorganizadas. Hay veces que no se pueden recuperar durante el turno, como activaciones que sabéis que se pueden hacer por parte del español para reorganizar unidades. No se pueden a veces consumir puntos en esa función, con lo cual las unidades siguen siguen desorganizadas todo el turno y al final sí que puedes retirarla. Y aquí yo creo que cometí un error al aplicar directamente la recuperación a la unidad de Sidi Idris, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una unidad de recluta. De recluta quiere decir que tiene que lanzar un dado. La recuperación será automática para las veteranas, para las que son de color rojo. Por ejemplo, la caballería de Alcántara. Esta se recuperaría automáticamente en esta fase. Pero las de recluta tienen que lanzar un dado de 6 y superar el 4. Entonces, la recuperación en realidad, en este caso... vale, la de Sid Idris no está desorganizada, está desabastecida. Okay, no tiene que recuperar, vale.
Entonces, vale, no hay que retirar ningún marcador y demás. Pero sepáis que esa diferencia existe. Es decir, si es veterana, no tiene que tirar. Si es de recluta, hay que tirar un dado para recuperarse al final del turno. ¿Vale? Entonces, no hay ningún tampoco ajuste de moral que realizar. Ya se realizó el ajuste de la artillería durante el turno. Y la fase final, que es de victoria. Se comprueban las condiciones de victoria. Cada escenario tiene unas condiciones de victoria súbita, automática, etc. ¿Vale? Y aquí se retira el marcador de leva del RIF y acaba ya el preturno. ¿Vale? Y aquí se acaba. Y bueno, las mecánicas veis que las más llamativas son estas de mover por zonas las cabilas, por espacios los españoles. Eso hace también que haya no hay frentes, ¿vale? Nunca, como veis, no hay frentes de batalla, como en otros juegos, incluso de espacios y puntos de punto a punto. Nunca hay frentes estables, siempre puede haber infiltraciones de las cabilas hacia atrás, hacia las zonas más de interior dentro de las líneas españolas y tal, y pueden cortar el suministro fácilmente, a veces asaltando espacios con un destacamento de guarnición o tal, con lo cual el español tiene que estar ahí como un jugador de tenis cubriendo siempre los huecos. ¿Comentarios, preguntas, dudas? Lo que os comento de las jarcas, si por ejemplo son 3 y 3, no tira porque aunque tenga 6 en la zona, no tiene una de 6. ¿Es correcto? Correcto. No, pero sí, pero ¿a efectos de desgaste o a efectos de ataque? Vale, de ataque. No, efectos de desgaste tiene que tirar si hay 6 jarcas en la zona, aunque sea en 3 y 3. Más de 6. No importa cómo estén repartidas, dentro de la cabila tiene que tirar desgaste siempre el rifeño que supera los 6 puntos de fuerza. Esto representa, ya sabéis, pues lo que es la dificultad de mantener a grandes grupos de guerreros ahí. Hay que alimentarlos, hay que estar. Y a veces es que, de hecho, había muchas deserciones de la gente cuando veía que no había botín, se piraba a su casa. Sí, no, las divisiones de las jarcas son, digamos, muy discrecionales, muy voluntarias, no tienen nada que ver con casi ninguna regla, salvo en una. Mira, me alegro que me preguntas porque en asedios sí que recomiendo que se separen, como aquí hemos hecho claramente en el mapa, las que están asediando del resto, ¿no? Eso sí. ¿Vale? Sería la única situación, quizá, que requiere un poco de diferenciación dentro de una misma zona. Porque el resto de mecánicas, como veis, el movimiento, tal, se pueden cambiar de una a otra fácilmente sin ningún problema el número de puntos de fuerza. ¿Vale? Es como en otros juegos que están de acuerdo con los barcos o algo así, ¿no? Que puedes cambiar el número rápidamente y combinar unas y otras como quieras. Y luego, pues mira, ¿cómo se gana? Porque aquí habéis visto un poquito el objetivo, un poco. En el ejemplo se intenta ver un poco el objetivo del juego. ¿Cómo se gana? Bueno, pues el rifeño, como ya también sabéis por las reglas, tiene que intentar pegar donde es más débil el español. No debe evitar buscar batallas con el español fuerte en algún punto, ¿no? O sea, no hay que buscar batallas campales porque ahí tiene las de perder. Tiene que buscar el pegar y que sea barato siempre el conseguir los objetivos. Entonces, esos espacios que están con un punto, con dos, asediarlos, asaltarlos y poner marcador de saqueo, sobre todo si es un espacio cuadrado, que es cuando se coloca el marcador de saqueo y produce ese corte de la línea de comunicación y esa pérdida de control en cuanto el español pierde la mitad de los espacios cuadrados de una misma cabila. Entonces, eso es el objetivo. En cuanto pierde el español el control, sacas las jarcas nuevas con levas, ¿no? Entonces vas poco a poco y a veces no por el frente inicialmente más cercano a la zona del RIF, sino dentro de lo que son las zonas del interior español, incluso cercanas a Melilla, puede haber infiltraciones constantes de jarcas que vayan golpeando ahí donde el español no puede reaccionar, porque no tiene gente cerca alrededor. Y mira, para acabar esta parte del objetivo del RIF, tener en cuenta aquí que hay dos espacios, que son claves, y los veis en el mapa, los podéis imaginar cuáles son. En la mitad del mapa están Dark Dani, en el mapa a mitad, en la cabila de Beni Said. Es un punto, como veis, clave, porque toda la ruta norte pasa por ahí. Abastecimiento. Veis que aquí se cortaría. Si aquí hubiera un marcador de saqueo, toda la línea de abastecimiento por el norte quedaría cerrada. Y abajo hay otra que ya imagináis cuál es también seguramente, otro punto clave que es Dardevius. Dardevius, este punto de aquí también, del centro del mapa, donde está la carretera principal,
este punto es clave porque si se produce un corte con un marcador de saqueo, aunque sea temporalmente puede el marcador de saqueo estar colocado. Sabéis que el español puede retirar ese marcador poniendo encima una unidad de ingenieros o bien una unidad de combate, pero tarda, si es una unidad de combate, tarda hasta el final del turno para poderlo quitar, con lo cual durante todo el turno ese marcador de saqueo va a estar permanente ahí si no hay una unidad de ingenieros cercana que lo quite. Con lo cual, si ese tiempo que están desabastecidas las tropas, pues claro, van sufriendo, como veis, consecuencias en forma de modificadores en el combate, en forma de desgaste al final del turno, etcétera, etcétera, ¿no? Estos mulos, como sabéis, los mulos de suministros sirven, y es la función que tienen, para estar abastecido o gastar puntos poco a poco de sus depósitos, ¿no? De 1 o de 2 puntos, para suplir esas líneas de suministros que están cortadas. Esto será frecuente en el escenario de anual, donde vemos que el español queda copado, queda cortado por varios sitios y tiene que empezar a consumir suministros. Y esos suministros, claro, se acaban porque duran poco tiempo, son creo que 5 o 6 puntos, con lo cual llega un momento en que ya no cubren ese abastecimiento, ¿no? Veis que el objetivo es claro, ¿no? El rifeño, infiltrarse, intentar evitar batallas grandes, evitar que le pillen en una batalla de estas también de un espacio cuadrado al interior de la cabila, que implica que 4 puntos de fuerza puedan ser atacados, evitar el combate contra el español e ir siempre a la guerrilla, saquear espacios, colocar esos marcadores de saqueo. Y cuando puede, eso sí, cuando se deja el español o está en mitad de un movimiento, como hemos visto aquí, un poco penoso, como en Metalza abajo, ¿no? Que veis que hemos movido ahí penosamente y tal, pues pillar ahí a un español en un espacio no fortificado, pues puede significar también un golpe duro y una pérdida para el español. Entonces, el drama para el español es realmente cuando el rifeño tiene una moral muy alta, ¿vale? Y él va bajando poco a poco de moral, porque eso ya habéis visto que implica que también en combate haya modificadores negativos para el español y positivos para el rifeño. Entonces, al final, en los escenarios no cuentan los puntos de victoria, ¿vale? Los puntos de victoria están nada más que para la campaña, pero esta merma constante de la moral española y subida de moral rifeña tiene como consecuencia varias reglas, entre otras que las levas sean de mayor número de jarcas. Si el rifeño, por ejemplo, y esto viene en las reglas, sube por encima de 8, o sea, sube la moral a 9 o 10, va a reclutar 3 jarcas, 3 puntos de fuerza por cada leva, en lugar de 2, que es lo habitual. ¿Vale? Entonces quiere decir que siempre hay que intentar que también el mapa dé luego una situación también muy buena en moral. La moral es clave. Y otra cosilla, a ver que se me escapaba. Bueno, sí, la parte de cómo ganar. Cada escenario tiene sus condiciones, ¿vale? En este caso, en el primer escenario, el RIF gana eliminando también número de pasos españoles. Hay un objetivo de 12 pasos durante los 5 turnos. 12 pasos de fuerza españoles. Si logra esa cifra, es otra condición de victoria de las que le dan victoria decisiva. Y luego 5 saqueos, que es el número que se plantea como objetivo, 5 durante el primer escenario. Pues fíjate, 5 saqueos no es tan difícil de conseguir, ¿vale? Porque además no te exige que esos saqueos sigan vigentes, no te exige que sigan en el mapa saqueados esos espacios. Tú coleccionas los saqueos que vayas haciendo, de forma que están en tu mano los 5 marcadores de saqueo como prueba de que has cumplido ese objetivo, ¿vale? O sea, no importa que esos saqueos luego los retire el jugador español. Si hay 5 espacios que han sido saqueados, implica que ha habido muertes, que ha habido destrozos, que ha habido ruinas ahí en los espacios a nivel de infraestructuras, logística, etcétera, y abastecimiento, y entonces ya le cuenta positivo al jugador rifeño, ¿no? Porque, claro, su forma de ganar es evitando todo este tipo de descalabros que le produce el rifeño en los espacios cuadrados, los saqueos, etcétera, etcétera, y tendría que eliminar todas las jarcas enemigas para poder ganar, o bien que no cumpla el rifeño sus objetivos, ¿no? Luis, el tema de las cartas. ¿Cómo se roba cartas? ¿Cómo se sabe quién tiene dos? Porque tú has empezado con el escenario y el rifeño tiene 2 cartas y el español tiene 3 cartas. ¿Y cómo depende que uno tenga más cartas? Sí. Sí, verás, el ejemplo de juego, ¿vale? Es un turno ficticio que no tiene que ver, como sabéis, con los turnos y está, digamos, previsto que empieza en la segunda ronda. Es como si empezara en la segunda ronda del turno, ¿vale? Lo normal es que cada jugador empieza con 4 cartas, ¿vale? Es lo estándar. De hecho, el escenario primero se empieza con 4 cartas cada uno, pero puede darse el caso que por la moral de cada bando puede hacer bajar o subir este número de cartas a 5 y a 3. Nunca menos de esto, es decir, nunca más de 5, nunca menos de 3.
Es decir, puede oscilar el número de cartas entre 3 y 5. A partir de que el rifeño ha subido a 7 de moral, ¿vale? El primer escenario te dice que suma una carta más, con lo cual de las 4 pasa a 5. Y el español, me parece que es cuando baja por debajo de 3, o sea, cuando baja a 2 o 1, no antes, se te lo confirmo rápido. Es decir, siempre va a haber por defecto 4-4 y la moral cuando se va a extremos, no, ojo, no, hablamos de moral mínimo 7 del rifeño para recibir una carta más. Y el español tiene que bajar de 2, si no me equivoco. Lo pone la regla del escenario. Entonces ahí 5-3 es lo más diferencia que va a haber. ¿Veis o no? El registro de turnos, veis en diferente color, ¿no? Cada tramo de 5 turnos. ¿Vale? Eso, de momento, que sepáis nada más, que os adelanto un poco el sentido que tiene este color. En cada turno, donde cambia el color, 6, el 11, el 16, el 21, ¿vale? En la campaña, ¿vale? En la campaña hay un teatro diplomático, hay una fase diplomática. No ahora, está en las reglas, ¿eh? Pero simplemente saber que en esos turnos donde cambia el color es como un bloque de, digamos, temporal que hace que, bueno, pues puedan cambiar un poco a nivel macro, a nivel de diplomacia, la relación que incluso está ahí Francia y el rebelde del Raisuni con algún tipo de acelerador o al contrario, o de freno en función de cómo vaya la relación diplomática de Francia, por ejemplo, con España y de Yevala. Yevala es el territorio este de Raisuni en la zona de Ceuta con el propio Abdelkrim. Tengo una pregunta, Luis, con respecto al combate. Pones que en un momento dado los españoles pueden rendir sus tropas. Estos soldados rendidos, ¿se colocan y qué pasa con ellos? Sí. Muy interesante. Eso, mira, en una de mis partidas, aquellas que he tenido miles en solitario y tal, vi un asalto similar un poco al de Montearruid en el mapa. Entonces, en Montearruid, ¿sabéis lo que pasó más o menos? ¿Os suena el episodio? Esto fue en este espacio que está a la extrema derecha del mapa abajo, Montearruid, este que está aquí abajo en el tren, también en la línea de tren. Bueno, pues ahí hubo un asedio brutal durante casi 12 días y al final también una rendición por parte de la guarnición que después desesperadamente de aguantar 8 o 10 días sin agua, sin comida, bueno, y bombardeándoles con cañones, incluso los rifeños que habían robado desde los asediantes desde fuera, pues claro, se decidieron rendir, hablaron y negociaron con los jefes de la zona del RIF para una rendición. La rendición implicaba que les dejarían irse andando, ¿vale? Hasta Melilla desde aquí, ¿vale? Por la carretera y tal. Eran 3.000 tíos, 3.000. Bueno, pues había como 10.000 jarqueños alrededor. En teoría, abrieron las puertas, les obligaron a desarmarse, a tirar las armas al suelo a todos. Salieron por una puerta que además tiene, como sabéis, un arco muy representativo y muy atractivo también a nivel visual, pues que es la puerta del campamento. Y de ahí salen poco a poco las filas de soldados españoles. Bueno, pues a mitad del proceso que están saliendo, los rifeños empiezan a disparar, empiezan muchos a asaltarles, a robarles incluso uniformes, estrellas, etcétera, relojes y lo que os imaginéis y tal, y asaltaron toda la posición dentro también del campamento, o sea, que no dejaba a uno vivo. Y fue una matanza, fue la mayor matanza que hubo en este desastre de Anual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo pongo una mecánica que también se puede dar el caso que al rifeño, poneros en el caso, está con moral 9 o 10, ¿vale? Y ya no le supone matar más gente, no le supone ninguna ganancia extra de moral. Bueno, pues produce las bajas como rendidas de esas unidades, eso le da puntos de victoria en el momento adecuado de la partida, pero digamos que permite que se rindan, ¿vale? No las elimina. La carga de la caballería, yo no le termino de ver la ventaja frente a unirla al resto de un ataque, de un... No sé. Vale, no. Eso es ver un ejemplo, ¿eh? Vemos un ejemplo fácil. Pero las cargas de caballería son brutales, sobre todo cuando la moral española no está muy bajo, ¿vale? Y con una carta fuerte. Mira, ¿os acordáis? Mira, para acabar, que este ejemplo puede ser útil, un combate del español que pueda pillar en una determinada a un grupo pequeño, no muy grande, de jarcas y que pueda golpear con la caballería una carga, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos una cosa,
a probar, ¿eh? Vamos a meter aquí estoy moviendo las caballerías de la Alcántara y las estoy poniendo aquí, lo veis en el espacio de Izenlassen, que está aquí encima de marcador de moral. Y hacemos una prueba. Por ejemplo, vamos a poner ahí, mira, de la Alcántara, que fue el regimiento este que, como sabéis, pues hubo muchas cargas. Este regimiento, ¿vale? Tiene dispersadas sus fuerzas, como veis aquí, en varias columnas. En Dardrius creo que hay, eso es, el resto de la gente está en Dardrius, que es la columna número 2, eso es, aquí los pongo. Y voy a poner aquí a todo el regimiento Alcántara, ¿vale? Por ejemplo. Y vamos a hacer una carga. Bueno, una carga es en cualquier activación de combate, ¿vale? El jugador español activaría este espacio, que es Izenlassen, y aquí imaginemos que la moral, vamos a poner que está intermedia, ¿vale? La moral española. Y vamos a poner aquí, bueno, pues 3 jarcas, que es lo máximo a que pueden atacar la caballería. ¿Os acordáis que son 4 el límite cuando ataca la infantería? Pero claro, pues una carga implica que también sea más difícil que la caballería pueda moverse por montañas o por sitios imbrincados que impiden el atacar a las jarcas presentes. Entonces se dice, bueno, máximo 3 son las que razonablemente puede llegar a encontrar, ¿vale? Vamos con una carta, por ejemplo, y debería ser alta 3 o 4, ¿eh? Para un ataque con garantías, no os recomiendo que ataquéis con cartas de 2 o de 1, porque sabéis que de esa carta va a depender luego la fuerza de combate de cada punto de punto de fuerza, de cada paso, ¿no? Español. Con lo cual, pues vamos a coger una carta, sí, a ver si esta es de 2, mal, no recomiendo, con 3 o 4, sí. Mira, con una de 3, por ejemplo. Esta he cogido yo, que es una de 3. El español, en una activación cualquiera de estas 3 que da la carta, activa Izenlassen con estas caballerías, ¿vale? Y aquí tenemos una carta de 3, la moral española la hemos puesto que es 0, ¿vale? Luego entonces quiere decir que cada paso de la Alcántara va a sumar 3 de moral, 3 de fuerza, con lo cual tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 escuadrones. 5 por 3 son 15. ¿Vale? O sea, os dais cuenta que son 15. 15 ya implica un número grande. 15 contra 3, pero en este caso hay que multiplicar por 2, ¿vale? Porque está la moral también rifeña intermedia. 15 contra 6. Vale, esto es un 2-1, ¿no? No llega a 3, ni siquiera redondeado al 0,50. Entonces aquí vemos 15 contra 6, y 15 contra 6, si no me equivoco, es 1,5. Exacto, sí. En ese caso se aplica un 3-1, ¿vale? Vamos a la tabla de combate y con un 3-1, el español en una carga puede hacer mucha pupa. Porque si veis, aquí significa que efectivamente, primero hay ¿vale? Es un +2, aquí lo veo. Un +2, lo veis ahí en la tabla del español, que podéis desplegar ahí arriba, al lado de los dados. Hay un +2 siempre al dado en la tabla cuando se trata de una carga. ¿Veis? Entonces aquí, si tiramos el dado, pues fíjate, con un 3-1, con un +2, ¿vale? Y veo que no hay otros modificadores, ¿vale? Tiramos, sale un 4 y ya es un D3. Un D3 significa que te cargas a las 3, ¿vale? Lo que pasa con las caballerías es que no pueden conseguir el D4 este, que es jugoso, ¿vale? Este D4 que habéis sombreado en la tabla, que es el que produce una pérdida de moral del RIF. Claro, como no pueden atacar más que a 3, ¿vale? Pues no pueden aplicar el D4. El D4 es el resultado soñado por el español en un ataque, porque es el que produce esa pérdida de moral del RIF y ganancia por su parte. ¿Vale? ¿Veis la mecánica de las cargas, ¿no? Como pueden ser muy fuertes, sobre todo cuando son veteranas, ¿eh? Porque, claro, la diferencia en que sean veteranas o no, hay unidades de caballería que son recluta también, es que si la moral española baja a -1, estas unidades no hubieran aplicado este -1 a la carta de operaciones, que es el valor de fuerza. ¿Veis? La mecánica de combate implica que es valor de la carta menos modificador de moral o más. Y luego, claro, ese modificador de moral no te lo tragas si las unidades son veteranas. Es decir, aquí las que sean de recluta se comerían ese -1.
si hubiera unidades de recluta, si atacara, por ejemplo, con estas y no fuera una carga, sino una incursión, pues aquí, estas sí se tragarían el modificador de -1. O sea, siempre que vais a atacar con el español, tener en cuenta la carta que se juega, ¿vale? La carta que vais a jugar, que sea de operaciones alta, 3 o 4. Si no, tenéis mucho riesgo. Y luego que la moral, si está baja, pues que ataquen mejor las veteranas, porque si no, os vais a ver otro modificador negativo aquí para las reclutas. Bueno, el valor de operaciones el volumen sirve de base. Cartas de 2, 3 y 4 es más o menos equilibrado. Lo digo porque ¿qué probabilidades hay de que en una mano te toquen todo valores 2 al español? Buena pregunta. Pues mira, las de 4 son, como veréis, pocas. Es decir, hay muchas de 2, muchas de 3, unas cuantas de 1, pero digamos que no hay muchas. Y hay pocas de 4, menos que de 1, ¿vale? De 4 yo creo que hay menos que de 1, si no me recuerdo mal. Con lo cual, las de 4 hay que tratarlas con mucho cariño. Por parte del español, me refiero. También el rifeño, por supuesto. Pero el español más que incluso que el RIF, con las de 4 tiene que cuidarlas bien. Porque fíjate, está la mecánica de pacificación, que es brutal. La conocéis, ¿no? Que es cartas también altas, te sirven para pacificar. Pacificar significa eliminar del mapa un número de jarcas, porque se hacía así, se les sobornaba con pasta, ¿no? Eso es lo que había en la realidad. Aquí en este caso estás simulando este soborno, por ejemplo, descartando una carta de 3, ¿vale? Y lanzando una tirada. El valor de la carta, en este caso 3, más la tirada, ¿vale? Tiene que superar la moral del RIF en este momento. Si está por encima de 6, que si está en 7, no puedes ya, no, te prohíben las reglas. Y eso significa que vas a eliminar tantos puntos de jarca como el valor de la carta. Con lo cual, estas 3, por ejemplo, que aquí pues las podrías eliminar, ¿no? Eso es un golpe duro, ¿eh? Para el rifeño. Entonces, siempre las cartas altas tienes que tener mucho mimo con ellas para ver bien qué te interesa. Aplicarlas al combate, aplicarlas a este tema de pacificación, que es un golpe fuerte que puede dar el español a veces, sobre todo cuando, en la campaña me refiero, porque en el escenario de anual, olvidaros, en el escenario de anual pacificar es imposible, ya están las cosas muy feas y realmente como es una realidad, ¿no? Pues que no se podía pacificar. Se intentó al principio, pero enseguida, claro, con la moral del RIF a tope, con botines en cada vez que asaltaban, con las tropas españolas huyendo desfavoridas, pues no había lugar a negociar. En las jarcas dicen las reglas que pueden moverse hasta 2 espacios, 2 áreas, 2 cabinas, ¿correcto? Sí, lo normal es que muevan uno, que ya es bastante, porque fijaos lo que le cuesta aquí a esta jarca del norte de Sidris ya mover, pues fíjate, lo que el español tarda, como habéis visto, un mundo en llegar aquí, se plantan en un momento, ¿vale? Pero lo normal es que muevan uno, pero hay algunas situaciones, que es cuando la moral está a tope, 9, 10, que pueden mover 2 espacios, y eso puede ser también brutal. Y se dio también en realidad, es decir, se dieron casos en que, claro, tenían ya gente revuelta en todas las provincias, entonces era muy fácil para ellos plantarse de repente con un grupo de jarcas fuertes en la misma Melilla. Es que llegaron a Melilla, a las puertas. Es que al final el descalabro fue tal que surgían por todas partes rebeldes nuevos, gente que se movía entre una y otro jarca, y al final ves que se puede dar que lleguen al mismo Melilla. Y eso hace que suba y hasta 20 y pico jarcas os podéis encontrar en el escenario 1, ¿vale? Al final del escenario 25 o 28. O sea, cifras que ya os imagináis el daño que pueden dar por todo el mapa. O sea, es una locura, ¿no? Victoria súbita hay victorias súbitas por diferencia de moral, por ejemplo, en la campaña hay victorias súbitas de uno de los dos bandos, cuando es extrema, cuando es de 9 a 2 o a 1. Luego también en el turno, por determinadas acciones, se puede dar la victoria anticipada de uno de los